Muchas gracias por seguirnos aquí en este programa especial que tiene que ver directamente con este taller de marketing político para candidatos, que tiene también una importancia natural dentro de lo que significa la democracia, y particularmente en el caso del Perú, cuando nos estamos refiriendo a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre de este año. Y para ello contamos también con la participación de expertos de diferentes países, como el caso de Pablo Rojas, doctor en ciencias políticas, politólogo y por supuesto uno de nuestros amigos más representativos en América Latina sobre los estudios de comportamiento del electorado y gran experiencia en diferentes campañas electorales en América Latina. Pablo, bienvenido aquí al taller de marketing político para candidatos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias no solamente por esta oportunidad de encontrarnos en una entrevista, sino también con la oportunidad de hacer el aporte que corresponda en este taller que realmente, como lo decía antes en off, me parece de una importancia clave, digamos, te diría que trascendente para el caso de todos aquellos candidatos que van a participar en octubre en las elecciones del Perú. Hay un tema que es importante, Pablo, y que justamente nuestros seguidores, los candidatos que están preparándose en este momento dentro de una pugna electoral interna, deben conocer. Y por supuesto nosotros podríamos calificar como la improvisación por la que suelen llegar al poder, sea gobierno regional, gobierno local, peor aún en el caso de elecciones generales y presidenciales como lo que ha pasado en el Perú. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos? Y por supuesto conversaremos también cuál es la forma de resolver este tema de la improvisación. Bueno, obviamente la improvisación es un gran defecto que no solamente se lleva a cabo durante la elección, sino que eso de alguna manera configura el escenario político, ¿no? No es que la improvisación en una campaña electoral es simplemente, bueno, nos arreglamos como podemos en la campaña y nada más, sino que como se desarrollan las campañas es como después se configura el escenario político de un país. Es decir, la profesionalización de las campañas electorales debería ser un aporte importante a el crecimiento en cuanto a calidad del escenario político. Cuando decimos improvisación, que es la palabra que utilizamos, estamos hablando de errores mayúsculos. Y hay dos tipos de improvisación, ¿sí? Los arribados, es decir, lo que nosotros llamamos aquellos conocidos que saben hacer parte de la historia, ¿sí? Que creen poder hacer un aporte importante. Y después están los improvisados que, bueno, no solamente son candidatos, sino que además saben todo, o candidatas saben todo, y ellos pueden manejar la campaña electoral. Hay dos graves problemas. Uno por un lado, ¿sí? Que es menos grave que el otro, ¿no? Los dos son malos, pero uno menos grave que el otro. Cuando vienen los arribados, el problema es que el arribado normalmente vende algo que no necesariamente es bueno, ¿sí? Y eso es difícil de visualizar. Digo, viene un amigo y me dice a mí que hace buena fotografía para las campañas electorales. En realidad puede ser buen fotógrafo, pero la relación que hay entre el mensaje, la imagen personal que tengo y la fotografía que tenga que sacar tiene que ser fruto, ¿sí? De una estrategia, ¿sí? No por ser mi amigo me va a sacar una buena foto política. Puede existir una probabilidad, pero esa es mínima de acertar, ¿sí? La probabilidad mayor en la improvisación electoral es la del error. Y a veces una campaña electoral, para llevarla a cabo, sobre todo ganarla, ¿sí? Simplemente se trata de no cometer errores, ¿sí? Obviamente, arrancando del inicio con la improvisación, no podemos decir que vamos a estar exento de errores. En ese sentido es la cuestión. Y lo otro, menos grave, es cuando uno se equivoca por su propia cuenta. Quiero decir, bueno, si el candidato pretende llevar la campaña a su criterio, su modo, su estética, etcétera, digamos que vendría a ser una especie de pseudo suicida político. Es decir, ¿qué le vamos a decir a aquella persona que tiene decidido arrancar su campaña electoral o terminar su campaña electoral con una maña campaña electoral bajo su propia tutela, digamos? Por supuesto, con esto no estoy diciendo que hay que dejar de valorar la experiencia o la intuición que tiene un político o una mujer política que ya está en el terreno político, lo cual no implica, ¿sí?, que esté exento de errores.
¿Qué significa profesionalizar la política? Básicamente utilizar un conjunto de técnicas que está probado, estudiado en el mundo, ¿sí? En Latinoamérica también, y se aplican. Los ganadores son normalmente donde uno puede encontrar mayor nivel de profesionalismo, que no siempre es un profesionalismo de completo, a veces es parcial, pero donde mayor metodología aplicada hay, la probabilidad de éxito siempre es mayor. No por nada coincide esto que decía, ¿no? Una campaña profesional normalmente está asociada más con el ganador que con los perdedores. ¿Hay alguna falla de origen probablemente, Pablo, para este tipo de errores que suelen cometer los candidatos? Y tiene que ver, por ejemplo, en el caso del Perú, que no hay partidos sólidos, están en crisis y están en constante innovación y por supuesto aquí se le conoce como el transfugismo. Resulta que alguien ha pasado de la izquierda al centro o se ha pasado de frente a la derecha radical y luego ha vuelto a ser un izquierdista o ha vuelto a ser, digamos, un tirapiedras. Entonces, ¿qué es lo que corresponde en este caso también analizar para recomendar a los candidatos que se están alistando para llegar al poder? Bueno, es que es muy bueno el ejemplo, porque lo que decías es la necesidad de profesionalizar la política que tiene que ver precisamente con que el escenario ha cambiado. Seguramente tú con la experiencia que tienes de periodista conoces aquella famosa frase que daba vuelta por los años 90 en el periodismo norteamericano, sobre todo político. Ellos decían que antes de los 90 los políticos invitaban a almorzar a los periodistas básicamente para tener la oportunidad de hablar, de contactarse, etc. Y a partir de los 90 la ecuación se dio vuelta y realmente son los periodistas los que almuerzan a los políticos, se los comen crudos, digamos. Y en ese sentido es algo que ocurre, es decir, el político pareciera que en un escenario, como tú dices, de volatilidad institucional, es decir, donde los partidos políticos han dejado de ser lo que eran, donde no hay una dinámica de preparación, porque todo, a ver, dos cosas quiero aclarar acá que creo que son importantes o pertinentes para este caso y lo hago breve. La primera tiene que ver con que el desarrollo de un partido político institucionalizado, sólido y en el tiempo, sostenido, te genera cuadros políticos y eso tiene que ver con un aprendizaje colectivo, lo cual a veces agregaban, ¿sí? Especialistas en comunicación, especialistas en imagen, especialistas en economía, etc. Entonces se iba creciendo dentro del partido cuantitativa y cualitativamente. Ahora, esto dejó de ocurrir. No obstante, lo que empieza a ocurrir es que ese vacío, ese cascarón vacío de la política generó del otro lado, es decir, mal llamado el cliente electoral, es decir, el votante, lo que ve es que todos son lo mismo. Y de alguna manera eso viene dado por el ruido y la confusión que se genera en la comunicación política. Es decir, como tú bien dices, ¿no? Perdón, pero si esta persona estaba allá y luego lo veo ubicado acá y luego volvió a otro lugar y luego está en otro, digo, todos en realidad pareciera que en vez de estar buscando una posibilidad de representación, lo que están buscando es un trabajo, un conchavo bien pago. Entonces, también hay un descrédito respecto de eso y es algo por lo cual afinar el lápiz, como nosotros solemos decir aquí en la consultora, es el trabajo de la comunicación que hay que hacer. Hoy el esfuerzo lo tiene que hacer el político, es decir, cómo tejer el puente para llegar al electorado. Y para eso hay que construir un discurso basado en la imagen, ¿sí? En una imagen personal, pero que además debe consolidarse con lo que está diciendo, ¿no? Y por supuesto también con su historia. Ahora, la otra cuestión que quería aclarar, Miguel, y solamente para dejar tranquilos a muchos o poner nerviosos a otros, también hay una crítica muy fuerte respecto del marketing político en el que se dice que el marketing político vende a los candidatos políticos como si fueran frascos de alguna mercadería, vamos a suponer, como si fueran mayonesa. Y en realidad lo que se hace, ¿sí? No es vender al candidato como un producto comestible, ¿sí? Sino más bien lo que se hace es potenciar las capacidades y afinar el lápiz respecto de con qué mensaje propio se le quiere llegar a determinado electorado. Esto no significa que el marketing político obligue al político o al candidato a decir lo que la gente quiere escuchar, sino entender que uno no puede llevar el mismo mensaje a todo el colectivo electoral del Perú,
sino que tiene que atender específicamente, discursivamente, a las preocupaciones que tienen determinados sectores. Y eso se hace trabajando profesionalmente. No se hace de otra manera. La improvisación lo que te lleva es a generar mensajes normalmente vacíos. Lo hemos hablado un montón en tu programa de televisión. Y por supuesto es algo extremadamente simple y visible por cualquier persona que tome un extracto en YouTube de una entrevista a cualquier político. Es más, tan así, tan vacío y tan improvisado que tú puedes tomar lo que dice ese político y se lo puedes poner a cualquier político del mundo en el idioma que quieras, ¿sí? Y tendría validez porque está tan vacío de contenido vertical, de contenido real, concreto para el electorado, que es prácticamente universal. Entonces, un mensaje universal, ¿sí? Es bueno y en tanto y en cuanto uno pretenda una cosa diferente a ser elegido por el electorado. Puntualmente hay que generar un mensaje construido para un electorado que es propio en el sentido de yo atiendo sus preocupaciones, ¿sí? En base a las posibilidades que va a tener mi postulación y mi cargo en el caso que me toque ganar. Claro. Un tema que es fundamental también, Pablo, es el que se refiere a la formación política y sobre todo profesional de los candidatos. Entonces, aquí, por supuesto, las democracias en América Latina permiten que una autoridad, inclusive un presidente de la República, un congresista, un alcalde, un gobernador regional, solamente tengan una ciudadanía, tengan su propio documento de identidad, acrediten un arraigo en determinada zona geográfica, pero nada más que eso. En consecuencia, los riesgos que podríamos también correr es que a veces los candidatos no conocen para qué sirve un gobierno regional, para qué sirve un gobierno local, cuál es la responsabilidad que por supuesto le corresponde siendo gobernador o alcalde. Y lo que es peor, las ofertas que suelen dar no corresponden a sus jurisdicciones, sino a veces se ponen a la altura del congresista o del presidente de la República. ¿Cómo aterrizamos a estos candidatos efectivamente que tienen ese tipo de ofertas que por supuesto por diferentes razones como las que acabo de señalar, que no necesariamente el ciudadano que postula un cargo recibe durante algún tiempo formación, por ejemplo, profesional o técnica? Es fruto de lo que decíamos antes recién, ¿no? Es el defecto de la improvisación. Cualquiera podría ser candidato, eso lo dicen las constituciones de prácticamente todo Occidente. Digo, cualquier ciudadano de una jurisdicción política podría ser candidato a el cargo que se pueda, determinado por la normativa local. Ahora bien, es muy cierto que el gran problema que nosotros tenemos es que no existe un esfuerzo adicional por parte de cómo. A ver, esto es algo de sentido común, aunque a veces este tipo de ejemplos pueda parecer una simplificación excesiva. Voy a tratar de utilizarlo sin que se malentienda. Digo, pero vamos a suponer que tenemos a una persona que se ha dedicado toda su vida a ser panadero, si produce y vende pan, ¿sí? De repente alguien le dice que es buen negocio, ¿sí?, poner una carnicería, ¿sí? Esa persona, obviamente que si va a cambiar de rubro, seguramente va a tener que hacer un esfuerzo adicional, ¿sí?, para pasar de ser panadero a carnicero. ¿Sí? Uno tiene que aprender las claves del oficio, del negocio, ¿sí? Llevando esto a la política es específicamente lo mismo, ¿sí?, salvando las distancias. Por eso decía, la simplificación a veces es peligrosa en el sentido. Digo, cualquier persona común, ¿sí?, y esto digo sin tener estudio universitario, e incluso teniendo estudio universitario, tiene que hacer el esfuerzo adicional de transformarse en político, ¿sí? Y el político, si bien es una persona común y corriente, tiene una responsabilidad adicional, le van a tocar cuestiones que exceden por mucho el sentido común ciudadano, ¿sí? Debería ir mucho más allá, ni hablar de la responsabilidad, pero también es algo en lo que nosotros tenemos que educar al ciudadano, es decir, el político no debería ser cualquier persona. Y cuando digo cualquier persona es cualquier persona que no haya aprendido los gajes del oficio de la política. Muchas de estas cosas, ¿sí?, empiezan por aprender cómo se lleva una campaña electoral adelante. En tu taller, por lo que he visto del contenido, es muy interesante ver específicamente algo que acabas de dar tú como un ejemplo concreto, que es cómo alguien que va candidato a legislador
de repente hace promesas electorales que corresponden a un cargo ejecutivo, digamos. Eso es absolutamente suicida desde el punto de vista político. Por dos cuestiones. Primero, porque se demuestra la ignorancia, ¿sí?, de quien hace esa promesa, pero por otra parte, ¿sí?, miente de una manera descarada al electorado, que no necesariamente el electorado podrá distinguir entre una cosa y otra. Pero lo cierto es que ese tipo de cuestiones, aunque en el muy corto plazo parezcan redituables electoralmente, en el mediano plazo se vuelve frustración. Es decir, vamos a suponer, yo voy candidato a concejal en un pequeño pueblo y estoy prometiendo llevar a cabo obras de cloaca y agua potable. ¿Sí? Cuando llego a la legislatura local, ¿sí?, lo único que yo puedo hacer al respecto posiblemente es votar el presupuesto, pero de ninguna manera puedo ni hacer el seguimiento, ni llevar a cabo el proceso de licitación y compra, etcétera. Es decir, queda muy lejos de mi función. Por lo tanto, si yo prometí llevar a cabo esa obra, claramente, no solamente no voy a ser yo quien la va a llevar, sino que posiblemente la obra dependa de otros que por ahí ni siquiera la llevan adelante. Por lo tanto, a todo mi electorado va a decir, este candidato no ha cumplido con su palabra. Y no es que no quisiera, sino que realmente no podía. Ahí esa aclaración, esa pertinencia temática que tú tienes en el curso de marketing político para candidatos, me parece una cuestión clave. Entender dónde está el límite del cargo al que me postulo y en base a eso construir los límites de mi discurso. Correcto. Pablo, el otro tema que me parece sumamente interesante, sobre todo por tu formación también profesional, la experiencia que tienes en el mercado político, tanto en Argentina como en América Latina, es justamente cómo preparar un buen mensaje, cómo combinar el uso de los medios de comunicación y cómo también ese personaje tiene que representar lo que dice. ¿Cuáles en todo caso serían las principales recomendaciones que tú harías? Es una pregunta que conllevaría más o menos un taller, responderla como uno quisiera, pero las principales recomendaciones, yendo a esto particularmente, bueno, en principio tiene que ver con el mensaje se construye en la particularidad del candidato, ¿sí? Ante este escenario en el que bien describías todo al principio, en el que los partidos políticos están vacíos de estructura, es decir, son una cáscara jurídico-normativa para presentarse en elecciones, el corazón de la campaña se vuelve el candidato. Entonces, el candidato en sí es el mensaje. Lo que verbalice o lo que se diga en la campaña tendrá que tener una relación muy directa con las particularidades de la persona. Por supuesto, eso también presenta límites. Vamos a suponer, alguien que descree de la religión, vamos a suponer un ejemplo, alguien que descree de la religión, ¿sí?, si lo obligas a hablar de un ser superior, de Dios, Alá o como quiera llamarle, ¿sí?, va a terminar vaciando el mensaje. Va a haber una contradicción permanente y vas a permanentemente estar al límite de que se cometa una contradicción fatal. Entonces, la recomendación es construir el mensaje en base a las particularidades del candidato, personales, profesionales, su historia como tal, de dónde viene, dónde se radique y dónde está siendo postulándose como candidato. Por otra parte, ¿sí?, construir lo que se va a decir en base a las limitaciones que tenga el cargo que le toca en caso de que gane. Y lo tercero y fundamental es hablarle específicamente a la gente que estará en la contienda apoyando, ¿sí?, o discutiendo por lo menos los temas de mi campaña electoral. Tú habrás visto, Miguel, que en esto de la improvisación muchas veces los candidatos, ¿sí?, sacan temas de índole nacional, ¿sí?, en una contienda local. Claro, puede ser extremadamente informado respecto de la política nacional y seguramente algunos votos le llegarán para aquellos, si es crítico, que se oponen, le llegarán por crítica, y si es oficialismo como nacional, algunos le llegarán por identificación con el gobierno nacional. Ahora bien, realmente la contienda no se da ahí, sino se da en discutir los temas que corresponden al lugar donde yo voy de candidato. Es decir, si yo voy a hablar de la devaluación del sol peruano, sí, claramente estoy hablando de una candidatura que no es local.
Puedo hablar de los efectos que tiene y demás, pero en todo caso lo que tendríamos que hacer es nosotros, en base a esa realidad, discutir en, bueno, cómo generamos trabajo o iniciativas que generen trabajo en el ámbito en el que me estoy candidateando. Quiero decir, lo primero es verticalizar en la persona, ¿sí? Verticalizar en el cargo y verticalizar en el electorado que va a discutir los temas que corresponden a la jurisdicción. ¿Sí? Esos son, te diría, los ejes principales sobre los cuales hay que trabajar. Claro, el otro aspecto que también ocurre en el mundo es el uso de las redes sociales, que de todas maneras tienen una tremenda influencia en las decisiones del electorado. Pero también esto constituye, por ejemplo, que existan tantos rumores respecto de un candidato, respecto de un partido, que resultan también a veces destructivas. Y lo que es peor, muchos de los candidatos, inclusive los propios partidos políticos, consideran que hay que eliminar los medios tradicionales como la radio, la prensa y la televisión y simple y llanamente seguir solamente con redes sociales, más aún en las circunstancias como lo que nos encontramos ahora, con confinamiento o con una, como se llama, una nueva normalidad. ¿Qué recomendarías tú? ¿Solamente que utilicen el internet, las redes sociales? O, por ejemplo, la estrategia antigua del puerta a puerta, de la propaganda, ya no sirve. Sí, en ese caso voy a invertirla, digamos, ¿no? ¿Qué tomaría yo? Y realmente yo tomaría todo. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista profesional, digo, tomo todo. ¿Dónde empieza a aplicarse la cuestión de la técnica, ¿sí? Profesional para llevar a cabo una campaña electoral? Tiene que ver con ver cuál es la probabilidad o las posibilidades que yo tengo con el electorado. Vamos a suponer que yo soy candidato en una jurisdicción donde el acceso a Internet es bajo, ¿sí? Y la población es adulta mayor, en su mayoría. Es decir, que tengo una mínima población de jóvenes. Obviamente eso me hace, de alguna manera, pensar en que los nuevos medios los voy a poner en segundo nivel de prioridad. No voy a abandonar ninguno. Y posiblemente el nivel de prioridad uno sea la visita puerta a puerta, ¿sí? Entendiendo el electorado que tengo. Ahora, vamos a suponer que, como pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica y en el caso particular del Perú, más del 50% del electorado son jóvenes, ¿sí? Y la población en su mayoría tiene smartphones, ¿sí? O teléfonos inteligentes. Obviamente que no puedo descuidar, ¿sí? Los medios informales, las redes sociales. Tampoco, ¿sí? Descartaría la posibilidad que me brindan los medios tradicionales, sabiendo que ahí hay límites muy fuertes y ahí es donde también hay que ajustar el mensaje nuevamente. Es decir, no será lo mismo lo que yo diga por redes sociales que lo que pueda decir en un medio tradicional, sabiendo que las preguntas, ¿sí? Normalmente tienen una intencionalidad distinta. Y tercero, ¿sí? Utilizar el puerta a puerta si es que es necesario, me hace falta y lo amerita. ¿Sí? Todo eso se trata de administrar esfuerzos, ¿sí? Como en la vida misma, la energía es el bien más escaso en general, digo, desde el punto de vista hasta biológico. Entonces, se trata de administrar esa energía. En el marketing político, ¿sí? Para candidatos, una de las cosas que hay que hacer es administrar recursos. Recursos que entre ellos no solamente están los recursos económicos, que la gente cree que son los más importantes, y también están los recursos humanos. O sea, cuántas visitas puerta a puerta puede hacer el candidato, cuántas reuniones puedo establecer. Bueno, todo eso dependerá de muchas particularidades. Una anécdota que te cuento es, alguna vez, copiando alguna campaña electoral, vi hacer una campaña a un hombre de 82 años en México, al que lo querían mostrar. La crítica principal que tenía era que era demasiado anciano, que no tenía dinámica, etc. Entonces lo tuvieron entrenando y lo sacaban a correr todas las mañanas. Eso, sinceramente, no solamente no cayó bien, sino que todo lo contrario, cayó muy mal. O sea, están forzando a este hombre a hacer algo que claramente no le caía bien. Digo, desde ese punto de vista, los tres escenarios, ¿sí? Tienen enfoques distintos también. En las redes sociales rápidamente te sacan un meme para burlarse. En los medios de comunicación posiblemente les cause un interés, pero más por el espectáculo, es decir, por lo novelesco de la cuestión.
Y en el puerta a puerta, bueno, posiblemente ahí la recepción sea diferente de cada casa, pero en realidad no estás capitalizando, o sea, gastaste mucha energía en generar algo que te trae pocos beneficios. Así es, Pablo. Entonces tenemos la oportunidad de contar contigo como un expositor internacional, experto justamente en marketing político y sobre todo por la base profesional y la experiencia que tú la tienes. Entonces, Pablo, te estamos agradeciendo por esta primera entrevista que tenemos aquí en el taller de marketing político y que por supuesto vamos a difundir también en nuestro espacio La Hora del Candidato. Muchísimas gracias. Los minutos o segundos para que te despidas de este público peruano que tiene tanta expectativa de cara a las elecciones regionales y municipales aquí en el Perú. De nuevo, un agradecimiento doble, ¿sí? En principio por la oportunidad de la entrevista y además por tu humildad permanente demostrada que hace que nos acerque tanto la amistad que hemos construido juntos. Y lo segundo, agradecerte la invitación de participar. Sabes que para mí siempre es una oportunidad. O sea, soy un amante de lo que hago y eso hace que las cosas a veces salgan mejor incluso de lo que uno cree que puedan suceder cuando uno ama lo que hace. Y no quiero dejar pasar en estos últimos minutos, invitarlos a todos, ¿sí?, a inscribirse en el curso de marketing político para candidatos. Es una oportunidad para crecer como candidato, como persona, y además poder construir la posibilidad de ganar elecciones y ser un verdadero representante de los intereses del conjunto de personas al que queremos representar y al que queremos defender políticamente. No se pierdan esta oportunidad. Creo que va a ser un aporte interesante que no solamente va a haber fruto en el corto plazo, sino también que será parte de una construcción cualitativa de una nueva realidad política para el Perú. Así que un abrazo, muchas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias, Pablo, y también, por supuesto, muy importante contar con tu participación. Muchas gracias. Hasta la próxima.